Desde que era niña, noté un patrón extraño. Todo lo que deseaba, mi hermanastra obtenía el doble. Ella siempre lograba más, y hasta mi propia madre la prefería. Hasta el día en que decidí cambiar las cosas. Quiero un novio de 26 años. Al día siguiente, ella trajo a casa a un señor calvo de 52 años. Quiero perder 10 libras. Ella bajó 20, teniendo que guardar reposo médico absoluto. Mi padrastro me miró muy afligido, pidiendo: «Por favor, te lo ruego, deja de pedir deseos». Sonreí. Deseé quedarme despierta hasta tarde durante 6 horas cada noche. Mi hermanastra quedó totalmente exhausta en el acto. Una sola línea de texto apareció en la pantalla de mi teléfono. Sistema activado. El usuario puede pedir un deseo por día. Lo miré fijamente durante 3 segundos. Bloqueé mi pantalla, me di la vuelta y me volví a dormir. Había visto suficientes de estos molestos e intrusivos anuncios de spam para toda la vida. Pero a la mañana siguiente, las palabras seguían ahí. No era una ventana emergente. No había botón de cierre ni enlace de redirección. Era solo una línea de texto blanco sobre un fondo negro, flotando en la parte superior de mi pantalla como si estuviera fijada allí. Intenté hacer una captura de pantalla. El texto no apareció en la imagen. Intenté tomar una foto de mi teléfono con una cámara vieja y enviársela a un colega. En la foto, la pantalla se veía completamente normal. Dejé mi teléfono y miré al techo durante mucho tiempo. Luego, escribí 4 palabras. Quiero $100. No pasó nada. Lo intenté de nuevo, reformulándolo. Deseo $100. El texto en la pantalla cambió. Deseo concedido. Esperé todo el día, pero no ocurrió nada fuera de lo común. Esa noche, cuando entré a la cocina, mi madre dejó caer un billete de $100 sobre la mesa. «Para ti», dijo, con los ojos pegados a la pantalla de su propio teléfono. «Ve a comprarte un abrigo decente. Deja de andar por ahí luciendo tan desarreglada». Recogí el billete. Antes de que pudiera siquiera sentir el calor del papel, ella habló de nuevo. «Oh, por cierto, le compré a Dulce ese abrigo de invierno que quería. El de $200. Se le ve precioso». Mis dedos se apretaron alrededor del billete. $200. Yo obtuve 100. Ella obtuvo 200. Mi madre ni siquiera levantó la vista. «No te vayas a molestar. El suyo estaba en oferta. Originalmente costaba más de 300. No estaba molesta. Solo estaba recordando cosas. Cuando tenía 7 años, era mi cumpleaños. Y cerré los ojos y deseé una muñeca Barbie. Al día siguiente, mi madre trajo una a casa para mí. Esa misma tarde, Dulce recibió 2. Su tía se las envió por correo. Mi madre me lo había explicado en aquel entonces. No tiene nada que ver contigo. Cuando tenía 9 años, saqué puro sobresaliente en mis calificaciones y deseé un par nuevo de zapatillas para correr. Ese fin de semana, mi madre me llevó al centro comercial y las compró. Pero mientras pagábamos, Dulce señaló otro par en el estante y dijo que eran bonitas. Mi madre miró la etiqueta del precio, las compró y luego señaló otro par cercano, diciendo que esos también se veían bien. Compró ambos. 2 pares. Yo obtuve un par. Ella obtuvo 2. Cuando tenía 12 años, deseé un dormitorio propio. Nos mudamos a una casa nueva ese año, y me dieron la habitación más pequeña. Dulce obtuvo el enorme dormitorio justo al lado de la suite principal, con un rincón de estudio adjunto. Pronto empezará la escuela secundaria, había argumentado mi padrastro. Necesita un espacio adecuado para estudiar. Mi madre había asentido con la cabeza. Yo no había dicho una palabra. Vistos de forma individual, cada uno de esos incidentes tenía una explicación perfectamente racional. Un regalo de una tía, una rebaja en el centro comercial, una necesidad académica práctica. Pero, ¿y si los alineabas uno al lado del otro? Yo quería uno. Ella obtuvo 2. Yo quería una parte. Ella obtuvo el doble, cada una de las veces. Era demasiado consistente para ser descartado como una serie de casualidades. Me senté en el borde de mi cama, desbloqueando mi teléfono. El texto seguía flotando allí. Sistema activado. El usuario puede pedir un deseo por día. Lo miré. El silencio de la habitación me rodeaba. ¿Cuánto tiempo había estado realmente activo este sistema? Recordé los cumpleaños de la infancia, el humo de las velas, las promesas silenciosas que susurraba en la oscuridad detrás de mis párpados. Cada uno de esos deseos se había hecho realidad, y cada una de las veces,
Dulce había recibido el doble. Nunca había conectado las dos cosas. Había pasado toda mi vida creyendo que el error era mío. Pensaba que no era lo suficientemente buena. Pensaba que no era agradable. Dulce era la dulce. La que sabía exactamente qué decir para hacer sonreír a la gente. La que era inherentemente más fácil de querer. Mi madre la quería más porque merecía ese afecto. Yo no. Pero al mirar el frío texto blanco en mi pantalla, una repentina y aguda claridad cortó años de silenciosa tristeza. No era que yo no fuera lo suficientemente buena. Simplemente era como estaban escritas las reglas. Yo obtenía 1. Ella obtenía 2. No era favoritismo. Y no era suerte. Era un mecanismo. Un engranaje oculto girando en el fondo de nuestras vidas. Y ahora, el engranaje estaba esperando a que yo lo hiciera girar. Bloqueé mi teléfono y me volví a acostar en la cama. A través del delgado panel de yeso, podía escuchar la risa brillante y melódica de Dulce. Estaba haciendo FaceTime con mi madre desde su habitación, hablando de lo abrigado que era su nuevo abrigo de $200. Cerré los ojos. Solo un pensamiento resonó en el silencio de mi mente. Finalmente sé cómo usar esto. Mi nombre es Gwen. Tengo 22 años. Mi madre, Helen, se separó de mi padre cuando yo tenía 6 años. Un año después, formó familia con mi padrastro, Robert. Robert tenía una hija propia. Era un año menor que yo, y su nombre era Dulce. Era un nombre apropiado. Ella era, en todo el sentido de la palabra, dulce. Cuando nos mudamos juntos por primera vez, yo era una niña de 7 años callada y tímida. Dulce, a los 6, ya sabía cómo encantar. El momento en que conoció a mi madre, empezó a llamarla mamá, con una voz tan suave y dulce como el algodón de azúcar. A Helen le encantó. «Mira a Dulce, es tan considerada», decía Helen, con sus dedos trenzando suavemente el cabello de Dulce mientras yo miraba desde la puerta. «¿Por qué no puedes intentar ser más como ella?» Yo simplemente me quedaba allí, en silencio. ¿Cómo se suponía que iba a hacer eso? ¿Se suponía que iba a llamar papá a un hombre nuevo? No me nacía hacerlo. De todos modos, a Robert no parecía importarle. Todo su mundo giraba en torno a Dulce. A lo largo de los años, la dinámica de nuestro hogar se transformó en una rutina muy desequilibrada. No era un tipo de favoritismo abierto y notorio. Era una costumbre lenta y diaria. Tomemos la cena, por ejemplo. Si Helen hacía chuletas de cerdo, Dulce siempre agarraba la primera. No era una regla, solo un hábito de sus manos rápidas. Pero si yo alguna vez intentaba agarrar primero, Dulce dejaba su tenedor silenciosamente, bajaba la cabeza y miraba su plato con tristeza. Entonces Helen me lanzaba una mirada. Conocía esa mirada de memoria. Significaba, eres la hermana mayor. Solo déjasela a ella, o tomemos la ropa. Cuando cambiaban las estaciones y Helen nos llevaba de compras, Dulce se probaba 3 suéteres y declaraba que todos eran hermosos. Helen compraba los 3 sin dudarlo. Cuando era mi turno, me probaba uno. Helen miraba la etiqueta del precio y suspiraba. «Esto es un poco caro, Gwen. Busquemos otra cosa». Dulce intervenía. «Gwen, de todos modos, ese color no te queda muy bien. El gris de allá te quedaría mucho mejor». El gris costaba la mitad del precio. Helen sonreía de inmediato. «¿Ves? Dulce tiene muy buen ojo para estas cosas». Pasaba tan a menudo que los límites se desdibujaron. No podía distinguir dónde terminaba su mala intención y comenzaba mi exageración, pero había un recuerdo que seguía siendo muy claro. Era mi cumpleaños número 15. Helen había encargado un pequeño pastel rectangular, justo lo suficientemente grande para los 4. Antes de apagar las velas, me dijo que pidiera un deseo. Cerré los ojos y deseé silenciosamente un teléfono. En aquel entonces, casi todos en mi clase tenían uno, y yo estaba cansada de ser la diferente. Unos días después, Helen me entregó un teléfono. No era nuevo. Era su antiguo modelo con la pantalla rayada. «Haz que funcione», dijo simplemente, «y no vayas a llevarlo a la escuela para distraerte». Tragué mi decepción y lo tomé. Esa misma semana, Dulce llegó a casa con 2 teléfonos completamente nuevos. Uno era un regalo de Robert. El otro, afirmó, lo había ganado en un sorteo de la escuela. 2. Yo obtuve un teléfono heredado y rayado. Ella obtuvo 2 modelos completamente nuevos. En ese momento, lo acepté como mi suerte en la vida. Pero mirando hacia atrás ahora,
El patrón era impecable. 15 años, y las matemáticas nunca habían fallado una vez. ¿Lo sabía Dulce? No estaba segura, pero recordaba un detalle. Cada año, en mi cumpleaños, después de apagar las velas, Dulce se acercaba, con los ojos muy abiertos y curiosos, y susurraba: «Gwen, ¿qué deseaste?». Yo le decía que si lo decía en voz alta, no se haría realidad. Ella solo sonreía, sus ojos curvándose en medias lunas. «Bueno, tienes que decírmelo la próxima vez, ¿de acuerdo?». La próxima vez. Todos los años preguntaba. Solía pensar que solo estaba siendo una buena hermana. Ahora me daba cuenta de que estaba verificando sus ganancias. La pantalla de mi teléfono parpadeó en la oscuridad. Deseos restantes hoy. 1. No me apresuré. Necesitaba probar los parámetros del sistema primero. Abrí mi aplicación de notas y creé una simple hoja de cálculo. A la izquierda escribí mi deseo. A la derecha dejé una columna en blanco para registrar lo que Dulce recibía. En la primera fila escribí $100. A la derecha escribí abrigo de invierno de $200. La línea de tiempo encajaba perfectamente, pero necesitaba más datos. Abrí el sistema y escribí: «Deseo que alguien me envíe un ramo de flores mañana. Deseo concedido». A la tarde siguiente, un mensajero llegó a nuestro apartamento con un modesto arreglo de flores silvestres. La tarjeta decía: «Gracias por ser un cliente valioso. Enviado desde un vivero en línea donde había comprado una maceta de cerámica meses atrás». Le tomé una foto a las flores. Cuando llegué a casa del trabajo esa noche, había 2 arreglos masivos y elaborados sobre la mesa de la entrada. Uno de rosas rojas profundas, el otro de delicado velo de novia. Ambos arreglados en pesados jarrones de vidrio. Helen los estaba acomodando, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Unos chicos de la oficina de Dulce los enviaron. Realmente es muy carismática a donde quiera que va». Dulce estaba acurrucada en el sofá, tomando fotos de los ramos para sus redes sociales. Cuando me vio entrar, me ofreció una sonrisa dulce y comprensiva. «Oh, Gwen, a ti también te regalaron flores hoy. ¡Qué casualidad más grande!». Miré su sonrisa y no dije nada. Un ramo para mí, 2 para ella. Una casualidad grande de verdad. De vuelta en mi habitación, abrí mi hoja de cálculo y completé la segunda fila. 1 ramo, 2 ramos. Los datos eran concluyentes. La regla era absoluta. Deseo X y Dulce recibe 2X. Sin excepciones. Cerré la hoja de cálculo, desbloqueé la interfaz del sistema y me quedé mirando el texto blanco brillante. Era hora de que ella devolviera lo que me había quitado durante los últimos 15 años. Pero tenía que ser cuidadosa. Había estado recibiendo el doble de beneficios durante tanto tiempo que se había sentido cómoda. Si el suministro se cortaba de repente, se daría cuenta. Pero, ¿y si los deseos no fueran beneficiosos? ¿Y si deseara algo incómodo? Si deseara una situación X, ¿recibiría ella una situación 2X? Me senté en mi cama, planeando mi primer movimiento. Tenía que ser preciso, impactante y estar completamente desconectado de mí. Me quedé despierta toda la noche pensando. Para cuando el cielo se volvió gris fuera de mi ventana, estaba sonriendo. Antes de ir a trabajar a la mañana siguiente, me quedé mucho tiempo frente al espejo del baño. 22 años y nunca había estado en una relación. No era por falta de interés de los demás. Simplemente no tenía la energía. Sobrevivir a la tensión silenciosa de mi casa requería cada onza de concentración que tenía. Dulce era diferente. Había estado saliendo con chicos desde que tenía 18 años, cambiando de novios tan fácilmente como cambiaba de estación, cada uno más atento que el anterior. Y cada vez, Helen suspiraba feliz y decía: «Dulce realmente sabe cómo elegirlos». Yo nunca respondía. Hoy iba a pedir mi primer deseo real, pero antes de hacerlo, tenía que preparar el terreno. Durante el desayuno, casualmente mencioné un detalle falso. «Mamá, un colega me ofreció presentarme a alguien. Estoy pensando en conocerlo». Helen detuvo su tenedor en el aire. Me miró. «¿Cuál es su historia?» «Nada especial. Tiene 26 años. Trabaja en una empresa». Helen dejó escapar un suspiro suave. «¿26? Solo tienes 22, Gwen. ¿Por qué buscas a alguien mucho mayor?» Dulce, que estaba bebiendo silenciosamente su batido junto a ella, me miró pero permaneció en silencio. «Es solo una cita para tomar café».
dije, encogiéndome de hombros. No significa que nos vayamos a casar. Como sea, dijo Helen, volviendo a su comida. La conversación no importaba. Lo que importaba era que había plantado firmemente la frase «novio de 26 años» en los oídos de Dulce. De vuelta en mi habitación, desbloqueé mi teléfono y abrí el sistema. Tomando una respiración profunda, escribí: «Deseo tener un novio de 26 años. Deseo concedido». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba esas palabras. No era ansiedad, era pura y fría anticipación. El doble de 26 es 52. Esa tarde, un chico de otro departamento realmente me envió un mensaje por el chat de la empresa. Habíamos charlado brevemente durante un evento hace unas semanas. Me preguntó si quería tomar un café durante el fin de semana. Tenía 26 años. Trabajaba en marketing y tenía un rostro amable y común en su foto de perfil. Esa era mi parte. Ahora esperaba la de Dulce. Esa noche no tuve que esperar mucho. Escuché la puerta principal abrirse a las 9. Luego la voz de Dulce, más alta de lo habitual, con ese tono que usaba cuando estaba tratando de sonar despreocupada, pero en realidad estaba nerviosa. Me levanté silenciosamente y entreabrí mi puerta. En el pasillo, Dulce estaba de pie junto a la entrada. A su lado había un hombre. No era joven. Tenía la cabeza completamente calva, una barba gris recortada con demasiado cuidado y una tripa que empujaba contra el botón central de su camisa. Llevaba un reloj grande y brillante que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la familia. Se movía con esa clase de seguridad que solo viene de tener dinero y de haber olvidado hace mucho tiempo lo que era que alguien te dijera que no. Helen estaba de pie en la sala, con los ojos entrecerrados. «Dulce», dijo en voz baja, con ese tono que significaba que la conversación iba a ocurrir después, cuando el hombre no estuviera presente. «¿Por qué no presentas a tu amigo?» «Es Marcos», dijo Dulce, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo conocí esta tarde. Nos tomamos un café». Marcos extendió una mano hacia Helen con demasiada confianza para ser la primera vez que pisaba ese apartamento. «Encantado. Dulce me ha hablado mucho de usted». Conté mentalmente. 52. Exactamente el doble de 26. El sistema no había fallado ni un decimal. Cerré mi puerta sin hacer ruido y me senté en el borde de mi cama. Abrí mi hoja de cálculo. En la tercera fila escribí: «Deseo, novio de 26 años». Resultado: Dulce, hombre de 52 años. Guardé el archivo y lo cerré. La ecuación era perfecta. No era aproximada. No era coincidencia dentro de un margen razonable. Era exacta. El doble. Siempre el doble. Afuera de mi habitación, escuché a Robert llegar del trabajo. La conversación en la sala se detuvo durante unos 3 segundos. El tiempo justo para que Robert procesara lo que estaba viendo. Luego su voz, baja y tensa. «¿Quién es este señor?» Dulce empezó a explicar. Marcos añadió algo en un tono que buscaba proyectar autoridad. Helen intervino para suavizar el ambiente. El ruido habitual de una familia funcionando mal. Me recosté en la cama y miré el techo. Durante 15 años había estado convencida de que era invisible en esa casa. Y lo era. Pero ahora entendía que la invisibilidad también podía ser una ventaja táctica. Nadie vigila de cerca lo que no puede ver. Los siguientes días los usé para observar. Marcos siguió apareciendo. Dulce lo traía a cenar, a ver películas, a tomar café en la cocina un martes por la tarde como si fuera algo completamente normal. Helen lo miraba con esa expresión de labios apretados que reservaba para cuando algo le molestaba, pero no podía decirlo en voz alta, porque implicaría admitir un error propio. Robert directamente se iba a otra habitación cuando Marcos llegaba. Dulce, por su parte, actuaba como si no notara nada. Esa era su técnica favorita, hacer que todo pareciera natural hasta que los demás se cansaran de resistirse. Lo había visto funcionar demasiadas veces. Un jueves por la noche, la escuché hablar por teléfono en voz baja desde su cuarto. No intenté escuchar a propósito. Las paredes simplemente eran delgadas. «No», decía, «no es lo que piensas. Es solo conveniente. Tiene conexiones». Una pausa. «No me importa su edad. Me importa a dónde puede llevarme». Otra pausa. «Sí, es calvo. Ya lo sé. No seas cruel». Sonreí en la oscuridad de mi habitación.
Dulce no estaba enamorada de Marcos, estaba calculando, lo cual significaba que también sabía jugar el juego largo. La diferencia era que ella no tenía idea de que yo también estaba jugando. El viernes por la mañana, antes de salir al trabajo, revisé mi sistema. Deseos restantes hoy. 1. Fui cuidadosa. Llevaba 3 días construyendo una lista de posibles deseos en mi cuaderno, organizados por categoría: físicos, financieros, relacionales, sociales. Para cada uno calculaba el doble y evaluaba el impacto. Necesitaba que los efectos fueran lo suficientemente graduales para no levantar sospechas, pero lo suficientemente consistentes para acumularse. Esa mañana elegí algo pequeño pero estratégico. Dulce llevaba semanas hablando de una dieta. Era el tipo de cosa que anunciaba en la cena para que todos la elogiaran por su disciplina antes de empezarla siquiera. Quiero perder 10 libras antes de las vacaciones de verano, había dicho la semana anterior, mientras Helen asentía y decía que se veía perfecta de todas formas, pero que era admirable su determinación. Yo había tomado nota, abrí el sistema y escribí: deseo perder 10 libras en las próximas semanas, deseo concedido. Guardé el teléfono en mi bolso y salí al trabajo. Las primeras señales llegaron 4 días después. Dulce dejó de comer en la cena. No de golpe, no de forma dramática. Solo empezó a servirse porciones más pequeñas y luego a dejar comida en el plato. Helen se lo señaló una vez. Dulce dijo que no tenía mucha hambre. Robert mencionó que quizás estaba haciendo su dieta. Helen asintió, satisfecha. Yo comía normalmente y no dije nada. Al cabo de una semana, Dulce parecía cansada. Sus respuestas en la mesa eran más cortas. La vez que Marcos la llamó durante la cena, no contestó de inmediato, algo que nunca había pasado. Helen la observaba con una especie de preocupación maternal que nunca había dirigido hacia mí, ese tipo de atención suave y constante que yo había dejado de esperar hace años. ¿Estás bien, Dulce?, preguntó una noche. Estoy bien, mamá, respondió Dulce, pero su voz sonaba apagada. Abrí mi hoja de cálculo esa noche y actualicé la columna de Dulce. Escribí: en progreso. Luego cerré el archivo, apagué la luz y me quedé mirando el techo. 20 libras. Eso era lo que el sistema le iba a quitar a ella. El doble de mis 10. Yo llevaba exactamente 4 días haciendo más ejercicio de lo habitual, durmiendo mejor y sintiéndome más liviana. Sin trucos. Sin esfuerzo extraordinario. Solo el sistema cumpliendo su parte del trato. El doble siempre había ido en una dirección. Era hora de que fuera en la otra. 2 semanas después, Dulce fue al médico por primera vez en años. Lo supe porque Helen se lo contó a Robert en voz baja mientras yo lavaba los platos, con esa forma de hablar en susurros que usaban cuando creían que yo no prestaba atención. Aparentemente Dulce había perdido peso de forma acelerada, más de lo que cualquier dieta normal podría explicar. El médico había pedido análisis de sangre. Helen estaba preocupada. Robert estaba preocupado. Nadie me preguntó si yo estaba preocupada. Me sequé las manos con el paño de cocina, dije buenas noches y me fui a mi cuarto. Abrí la hoja de cálculo. En la columna de Dulce, borré en progreso y escribí: análisis de sangre. Médico involucrado. Guardé el archivo. Luego abrí mi cuaderno y tracé una línea horizontal sobre la lista de deseos que había estado construyendo. Lo que había hecho hasta ahora había sido el periodo de calibración. Pruebas controladas para confirmar que el sistema era consistente, proporcional y completamente invisible para todos menos para mí. La calibración había terminado. Era hora de la siguiente fase. La siguiente fase requería un aliado, no alguien que supiera del sistema. Eso habría sido imprudente y, francamente, innecesario. Solo necesitaba a alguien que me conociera lo suficiente como para actuar de forma natural a mi alrededor, alguien cuya presencia en mi vida no levantara preguntas en casa. Pensé en Renata. Renata era mi compañera de trabajo desde hacía 2 años, 31 años, divorciada, con una ironía tan afilada que podía cortar vidrio y una capacidad de observación que la hacía peligrosa en cualquier conversación. Nunca había conocido a mi familia. Nunca había pisado mi apartamento. Para Helen y Dulce, era simplemente una chica del trabajo. Invisible por defecto. La invité a cenar un miércoles. No le expliqué nada del sistema. Le conté la historia de mi familia de la forma en que la habría contado cualquier persona.
15 años de favoritismo documentado. Una hermanastra que había aprendido a navegar hacia la luz mientras yo aprendía a existir en las sombras. Renata me escuchó sin interrumpir, con los codos apoyados en la mesa y los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿Qué necesitas de mí? Le expliqué el plan, no el sistema, solo el plan. Necesitaba que asistiera a un evento familiar al que mi madre nos había invitado el mes siguiente, una cena de cumpleaños de Robert. Necesitaba que llegara con un hombre, alguien que pareciera exitoso, seguro y completamente interesado en mí. Renata sonrió. Tengo al candidato perfecto, mi primo Daniel. Tiene 28 años, trabaja en arquitectura y tiene exactamente la clase de cara que hace que la gente asuma que tiene más dinero del que tiene. ¿Sirve? Serviría perfectamente. Durante los días siguientes, preparé el terreno con cuidado. Empecé a mencionar en casa, de forma casual y espaciada, que las cosas en el trabajo iban bien, que había recibido comentarios positivos de mi jefe, que una compañera me había invitado a un evento de networking. Nada específico, nada que pudiera verificarse o rebatirse. Solo suficiente para que la idea de que mi vida exterior era funcional y creciente comenzara a instalarse en el ambiente. Helen escuchaba sin preguntar demasiado. Dulce, en cambio, escuchaba con esa atención lateral que tenía, la mirada aparentemente fija en su teléfono mientras en realidad registraba cada palabra. Lo noté porque la conocía. Habíamos vivido bajo el mismo techo durante 15 años. Sabía cuándo estaba actuando indiferencia y cuándo era real. También noté otra cosa. Marcos había dejado de aparecer. No hubo anuncio. No hubo drama visible. Un día simplemente ya no estaba. Dulce no mencionó su nombre. Helen tampoco preguntó. Robert probablemente estaba aliviado. Yo añadí una nota en mi hoja de cálculo. Marcos. Desaparecido a las 3 semanas. Duración coherente con un interés calculado que no encontró lo que buscaba. El sistema había producido exactamente el tipo de hombre que no convenía a nadie a largo plazo. Dulce lo había intentado instrumentalizar y él había intentado lo mismo con ella. Empate. Fin del episodio. Sin consecuencias emocionales visibles, lo cual confirmaba lo que ya sospechaba. Dulce no se relacionaba desde el afecto. Se relacionaba desde la utilidad. Eso la hacía predecible. Y lo predecible es manejable. 3 días antes de la cena de cumpleaños de Robert, usé mi deseo diario. Había estado ahorrando el momento con cuidado, esperando el ángulo correcto. Dulce llevaba semanas más callada de lo habitual. Los análisis de sangre no habían dado resultados alarmantes, según lo que escuché de Helen, pero el médico había recomendado descanso y reducción de estrés. Dulce había empezado a acostarse más temprano. Su teléfono sonaba menos. Era el momento exacto para que algo brillante ocurriera en mi lado de la ecuación. Abrí el sistema y escribí. Deseo que en la cena del sábado alguien diga algo que me haga quedar excepcionalmente bien frente a toda la familia. Deseo concedido. Cerré el teléfono y me recosté en la cama. Lo que ocurriría el sábado no lo sabía con exactitud. El sistema nunca me daba detalles, solo cumplía. Y el doble de quedar excepcionalmente bien era una variable interesante. Podía significar que Dulce quedara excepcionalmente mal. Podía significar algo más sutil, más estructural. No lo controlaba. Solo iniciaba el mecanismo. Eso era suficiente. Hay algo que nadie te enseña sobre vivir en una casa donde siempre eres la segunda. Aprendes a leer el silencio. Aprendes a distinguir el silencio de alguien que no tiene nada que decir del silencio de alguien que está guardando algo. El silencio de Helen cuando me miraba fijamente durante la cena tenía una textura específica. Era el silencio de alguien que estaba recalculando. Llevaba semanas notándolo. No decía nada diferente. No actuaba diferente. Pero sus ojos se demoraban un segundo más de lo usual cuando yo hablaba. Como si estuviera intentando encontrar algo que siempre había dado por sentado y de repente no podía ubicar con precisión. Dulce también lo notaba. Lo sé porque la vi mirarnos a las 2 durante la cena de un jueves, con esa expresión breve y casi imperceptible de alguien que acaba de darse cuenta de que algo en la habitación cambió pero no puede identificar qué. Eso era lo más satisfactorio de todo, no el resultado de cada deseo, sino el momento en que el equilibrio comenzaba a moverse y nadie en la habitación podía señalar exactamente cuándo había empezado. 15 años de ella siempre obtiene el doble
estaban siendo reescritos, una línea a la vez. Y el sábado, en la cena de cumpleaños de Robert, con Renata y Daniel sentados a mi lado y el sistema ya activado, el mecanismo terminaría de inclinarse. Pero antes del sábado, quedaba una última pieza que colocar. Una que Dulce no vería venir porque nunca había aprendido a vigilar lo que no brillaba, y yo había pasado 15 años sin brillar. La cena del sábado empezó como todas las cenas de Robert, con demasiado orden. Él era así. Ponía la mesa con una precisión que nunca aplicaba a ninguna otra área de su vida. Las copas simétricas, las servilletas dobladas en triángulo, las velas encendidas exactamente 10 minutos antes de que llegara el primer invitado. Era su forma de compensar todo lo que no podía controlar. Lo había entendido hace años. Renata y Daniel llegaron puntuales, lo cual ya era una declaración. Renata llevaba un vestido negro simple y unos aretes grandes de oro. Daniel, camisa azul oscuro, sin corbata, el tipo de descuido calculado que transmite seguridad sin esfuerzo. Se movían con la soltura de dos personas que saben exactamente qué efecto producen al entrar a una habitación. Helen los miró durante 3 segundos completos antes de decir nada. «Qué agradable que Gwen haya traído amigos», dijo finalmente, con ese tono de sorpresa apenas disimulada que usaba cuando algo no coincidía con el mapa que tenía de mí en la cabeza. Daniel extendió la mano. «Daniel Ríos. Trabajo con el estudio de arquitectura Mendoza y Asociados. Un placer». Helen le estrechó la mano. Sus ojos hicieron el recorrido rápido que hacía cuando evaluaba a alguien. Ropa, postura, dicción, manos. Vi el momento exacto en que llegó a una conclusión satisfactoria. Sus hombros bajaron medio centímetro. Dulce estaba sentada en el sofá cuando llegamos. Levantó la vista de su teléfono, nos miró y volvió a bajarla. 3 segundos después volvió a mirarnos. Esta vez sus ojos se detuvieron en Daniel un momento más largo de lo necesario. Luego me miró a mí. Yo sonreí. Ella devolvió la sonrisa. Las dos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. La cena avanzó con la cadencia habitual de esas noches. Robert hablando de trabajo, Helen sirviendo y redistribuyendo la atención según sus prioridades internas, Dulce esperando el momento de brillar. Ese momento llegó a los 20 minutos, como siempre. Alguien mencionó un proyecto de renovación en el edificio del trabajo de Robert. Dulce intervino con una anécdota sobre un apartamento que había visto en una revista de diseño, su voz tomando ese tono cálido y envolvente que usaba para ocupar el centro de cualquier conversación. Era buena en eso. Lo había sido siempre. Daniel la escuchó con cortesía. Cuando ella terminó, dijo: «Interesante. ¿Sabes cuál es el mayor error en renovaciones residenciales de ese estilo?» Dulce abrió la boca para responder. Daniel continuó sin pausa. «Ignorar la circulación del aire. La gente invierte en superficies y descuida la estructura. Queda bonito en fotos pero inhabitable en verano». Se giró hacia mí. «Gwen me contó que tú tienes muy buen ojo para los espacios. ¿Tú qué piensas?» El silencio duró exactamente 2 segundos. Yo había mencionado en alguna conversación con Daniel, 3 días antes, que de niña solía reorganizar mentalmente los cuartos de cada casa que visitaba. Un detalle menor, casi irrelevante. Él lo había convertido en un puente. Eso era talento social real, no el tipo aprendido que Dulce practicaba. Respondí con calma. Hablé de proporciones, de luz natural, de cómo los espacios pequeños pueden sentirse amplios si la circulación no está bloqueada. No sabía de arquitectura, pero había vivido 15 años observando en silencio y tenía opiniones precisas sobre cómo los ambientes afectan a las personas. Helen me miró durante toda mi respuesta, no con la mirada de evaluación que usaba con los desconocidos, con otra cosa. Una que no supe nombrar de inmediato. Fue Robert quien dijo lo que el sistema había prometido que alguien diría. Ocurrió después del postre, cuando la conversación se había relajado y las copas estaban casi vacías. Robert, que había permanecido callado durante la mayor parte de la noche, dejó su tenedor sobre el plato y dijo, sin dirigirse a nadie en particular: «Gwen siempre fue la más seria de las dos. Desde chica, yo lo notaba». Nadie respondió de inmediato. Helen levantó la vista. Dulce dejó de mover su cuchara dentro de su taza. Robert continuó, con la voz de alguien que está pensando en voz alta más que haciendo una declaración. «Dulce es encantadora. Siempre lo fue.
Pero Gwen observa, eso vale más de lo que la gente cree. Fue un momento breve. Robert tomó su copa, bebió y cambió el tema. Nadie lo señaló. Nadie hizo un comentario. La cena continuó, pero el daño estaba hecho. No era un insulto a Dulce. Era algo peor. Era una comparación en la que yo salía bien, dicha por el hombre que había pasado 15 años construyendo su mundo alrededor de ella. En la jerarquía emocional de esa mesa, eso valía más que cualquier elogio directo que Helen pudiera haberme dado. Vi a Dulce procesar el comentario. Su expresión no cambió, pero sus manos sí. Las enrolló suavemente alrededor de su taza, con los nudillos apenas más blancos de lo usual. Renata me rozó el pie por debajo de la mesa. Solo una vez. Yo no moví un músculo. Después de que Renata y Daniel se fueron, ayudé a recoger la mesa. Helen lavaba los platos. Yo secaba. Dulce se había ido a su cuarto sin ofrecer ayuda, lo cual era normal. Lo que no era normal era que Helen no lo señalara. Usualmente lo habría notado y lo habría excusado en voz alta. Dulce está cansada. Déjala. Antes de que nadie dijera nada. Esta vez no dijo nada. Lavamos en silencio durante un rato. Luego Helen dijo, sin girar la cabeza, «Daniel parece un buen chico». «Es el primo de Renata», dije. «Solo somos amigos». Aún así, pasó el estropajo sobre un plato 2 veces más de lo necesario. «Se nota que te respeta». No respondí. Seguí secando. «Gwen». Su voz cambió de textura. Se volvió más pequeña, más cuidadosa. «¿Estás bien? Últimamente pareces diferente». Doblé el paño de cocina y lo coloqué sobre el borde del fregadero. La miré directamente. «Estoy bien, mamá. Solo estoy creciendo». Ella asintió despacio, como si estuviera guardando esa respuesta en algún lugar para examinarla después. Nos dimos las buenas noches. Me fui a mi cuarto. Detrás de la pared, el cuarto de Dulce estaba en silencio. No había música. No había FaceTime. No había la voz ligera y constante que usualmente filtraba a través del yeso hasta bien entrada la noche. Solo silencio. Me senté en la cama y abrí mi hoja de cálculo. Actualicé cada columna con precisión. Luego la cerré y abrí el sistema. Deseos restantes hoy. 1. Lo guardé para mañana. Esta noche no necesitaba nada más. La cena había funcionado mejor de lo que cualquier deseo podría haber producido de forma aislada, porque lo que Robert había dicho no era un efecto del sistema. Era real. Había sido real 15 años y nadie lo había dicho en voz alta hasta esta noche. El sistema no fabricaba verdades, solo ajustaba las condiciones para que las verdades que ya existían pudieran finalmente ocupar el espacio que merecían. Apagué la luz. En el silencio del cuarto de Dulce, escuché algo que nunca había escuchado antes. Nada. Y esa nada lo decía todo. El lunes por la mañana, Dulce no salió de su cuarto. Helen tocó su puerta a las 8. Le dijo que el desayuno estaba listo. Dulce respondió con una voz apagada que no tenía hambre. Helen esperó un momento frente a la puerta cerrada. Luego se fue a trabajar sin decir nada más. Yo desayuné sola en la cocina, con calma, observando la luz del sol moviéndose sobre la mesa. A las 10 de la mañana abrí el sistema. Llevaba 2 días pensando en este deseo. Tenía que ser el último de esta secuencia, el que cerrara el ciclo de forma definitiva. Tenía que ser proporcional, invisible hacia afuera y devastador hacia adentro. Escribí. Deseo quedarme despierta hasta tarde 6 horas adicionales cada noche durante las próximas 2 semanas. Deseo concedido. Guardé el teléfono. El doble de 6 horas de desvelo prolongado, aplicado a alguien cuyos análisis de sangre ya mostraban irregularidades, cuyo cuerpo ya venía de semanas de estrés acumulado, cuya mente ya cargaba el peso silencioso de sentir que algo a su alrededor había cambiado sin poder nombrarlo. No tuve que esperar 2 semanas. El miércoles por la noche, Helen me llamó al trabajo. Su voz tenía esa textura específica que solo había escuchado 2 veces en mi vida. Cuando murió la abuela y cuando Robert tuvo su accidente de auto hace años. Era la voz de alguien que está intentando mantener la forma mientras todo lo de adentro se derrumba. Dulce está en el hospital, dijo. Desmayo. Llevamos 3 horas aquí. Llegué en 20 minutos.
La sala de espera olía a desinfectante y café malo. Helen estaba sentada con los codos sobre las rodillas y la cabeza baja. Robert estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. Cuando entré, se giró. Nunca había visto a Robert llorar. En 15 años, ni una vez. Era el tipo de hombre que procesaba todo hacia adentro, que convertía la emoción en silencio y el silencio en distancia. Pero esa noche tenía los ojos rojos y la mandíbula tensa de alguien que lleva horas conteniendo algo demasiado grande. Me miró durante un segundo. Luego se arrodilló. No lo esperaba. Nadie en esa sala lo esperaba. Helen levantó la cabeza. Una enfermera que pasaba por el pasillo aminoró el paso. Robert, de rodillas frente a mí, con las manos juntas, dijo con una voz rota: «Por favor, Gwen, te lo ruego, sea lo que sea que estés haciendo, para». El pasillo quedó completamente quieto. Yo lo miré. Vi a un hombre que durante 15 años había construido su mundo alrededor de su hija, y que en ese momento estaba dispuesto a arrodillarse frente a la hija que había ignorado porque algo en su interior, algún instinto que no podía razonar ni explicar, le decía que yo tenía algo que ver con todo lo que estaba pasando. No tenía pruebas. No podía tenerlas. Pero me conocía lo suficiente, después de 15 años de ignorarme, para saber que yo era la única variable que había cambiado. Eso, en sí mismo, era una forma tardía de ser vista. Me agaché hasta su altura. Le puse una mano en el hombro. «Levántate, Robert». Él lo hizo, despacio, con la dignidad rota de alguien que acaba de hacer algo que no puede deshacer. «Dulce va a estar bien», dije. Y lo decía en serio. Esa noche, de regreso en mi cuarto, abrí el sistema por última vez. No para pedir un deseo, solo para mirar la pantalla. Sistema activado. El usuario puede pedir un deseo por día. La miré durante un largo rato. Luego abrí mi hoja de cálculo. La revisé de principio a fin y la cerré sin guardar cambios. Después borré el archivo. No lo necesitaba más. Los números ya estaban en mi cabeza, grabados con la precisión de quien lleva 15 años contando en silencio. Dulce pasó 4 días en el hospital. Agotamiento severo, deficiencia de hierro, presión baja. El médico dijo que su cuerpo había acumulado demasiado estrés en muy poco tiempo. Le recetó reposo, suplementos y, sobre todo, que redujera las exigencias que se imponía a sí misma. Cuando volvió a casa, era más callada. No de la forma calculada en que solía usar el silencio como herramienta. Era un silencio diferente, el de alguien que está recalibrando. Lo que aprendí en esas semanas no fue cómo usar el sistema. Fue algo más antiguo y más simple, que el daño sostenido durante años no necesita un gesto enorme para comenzar a deshacerse. A veces basta con dejar de absorberlo, con negarse a ser el suelo sobre el que otra persona construye su altura. Yo no había destruido a Dulce. El sistema solo había devuelto al circuito lo que ya existía, una desproporción que durante 15 años había corrido en una sola dirección. Cuando la dirección cambió, el sistema no necesitó crueldad, solo necesitó equilibrio. Helen me buscó una tarde, una semana después. Se sentó en el borde de mi cama, lo cual nunca había hecho antes, y me dijo, mirando sus propias manos: «Creo que no te vi bien durante mucho tiempo». No era una disculpa completa. Probablemente nunca lo sería. Pero era un comienzo, y yo había aprendido que los comienzos, aunque tardíos, todavía cuentan. Le dije que estaba bien, y esta vez era completamente verdad. El sistema sigue activo. Cada mañana, la línea de texto blanco flota sobre mi pantalla como siempre. Pero hay días en que no pido nada. No porque tenga miedo, no porque me arrepienta, sino porque entendí algo que nadie me enseñó en esa casa. El poder real no está en obtener más. Está en no necesitar el doble para saber que lo que tienes vale. Durante 15 años creí que era menos. Resultó que solo era diferente. Y diferente, bien usado, puede mover el mundo entero. Sonreí, bloqueé la pantalla y fui a desayunar.